En México existen muchas zonas rurales, las cuales son denominadas ranchos, terrenos relativamente grandes dedicados al cultivo y a la cría de animales, generalmente con casas en el territorio donde habitan sus dueños o trabajadores del lugar, graneros y algunos edificios necesarios para estas prácticas. Pero no me dejará mentir el mexicano que está viendo este video ahora mismo, pues saben que en estos ranchos han sucedido un sinfín de eventos paranormales y extraordinarios que han pasado de generación en generación. Avistamientos de seres extraños y objetos voladores no identificados, apariciones fantasmales, criaturas sobrenaturales, posesiones demoníacas. Estos son solo algunos eventos y leyendas locales que rondan entre los habitantes de la ciudad, asegurando haber atestiguado más de uno de estos inquietantes sucesos una vez que estuvieron viviendo en uno de estos ranchos, ya sea ellos mismos o algún familiar. No tenemos ninguna duda cuando decimos que estos lugares están llenos de misticismo, misterio y hasta horror. Lo que escucharás a continuación es el testimonio de alguien que vivió una aterradora anécdota en uno de estos ranchos. La siguiente historia que estás a punto de ser testigo nos fue enviada a nuestro correo, el cual estás viendo en pantalla. Si tú, como esta persona, tienes una anécdota que quieras compartir con nosotros, haznosla llegar a nuestro correo, y si lo consideramos ideal, le hacemos un video, o bien si lo prefieres, déjala en comentarios. Estaremos encantados de poder leerte. Lo que contaré a continuación ocurrió cuando apenas tenía 10 años de edad. Gran parte de mi familia fue nacida y criada en pueblos, y gran parte de mi infancia yo estuve acompañando a mis padres. Un día nos tuvimos que mudar a un rancho en Torreón, Coahuila, y aquí fue donde ocurrió todo por lo cual escribo este correo. Los habitantes del lugar eran personas muy cálidas y respetuosas, pero cuando se tenía que tocar el tema de los dueños del lugar, simplemente trataban de evadirlo o sus rostros cambiaban de expresión radicalmente. Lo cual me había parecido muy extraño, porque mis padres tuvieron que haber tenido contacto y comunicación con los dueños, y todo había salido bien. Pasaría poco tiempo para que yo me diera cuenta de lo que había pasado, y para ver quiénes eran los dueños de ese rancho en realidad. Antes de continuar, quiero comentar algo que vi cuando íbamos en carretera, justo antes de llegar al lugar, y que puede ser una antesala de lo que comentaré más adelante. Y es que a lo lejos pude dilucidar un brillo intenso. Cuando enfoqué bien la vista y traté de poner toda mi atención sobre esa luz, me di cuenta de que eran llamaradas de fuego provenientes del lugar al cual nos dirigíamos. Nos habíamos desviado un poco del camino y cuando nos incorporamos de nuevo, ya no pude ver nada. Lo lógico sería que ya no estaba porque lograron acabar con el fuego las personas del lugar, pero se tendría que ver una gran bola de humo elevándose hacia el cielo, y no lo había. No había ni un solo rastro de un incendio. En el momento, debido a mi edad, es que no le puse mucha atención y simplemente lo dejé pasar. En algún momento, después de que pasara lo que pasara en ese lugar, que contaré a continuación, les comenté a mis padres y ellos me dijeron que lo que vi era un mal presagio. Un tipo de manifestación que ocurría en los lugares malditos, donde guardan malas energías. En ese momento comprendimos lo que había ocurrido. Cuando llegamos al lugar y conocimos a una de las señoras dueñas del rancho, nos pidió que de momento pasáramos unos días en una casa que no era la que mi familia quería rentar. Cabe destacar que la señora era abuela de una de mis primas que vivían en ese rancho, por lo tanto nos dio confianza y decidimos quedarnos en ese otro sitio. Cuando le preguntamos por qué no podíamos quedarnos en la casa que nos dirigíamos, ella solo nos dijo que la casa que íbamos a habitar aún no estaba lista. A mí se me hizo muy extraña su respuesta, sobre todo porque nos lo dijo de una forma muy seca y cortante, casi molesta. Esa misma noche yo no quise quedarme con la duda y me ganó la curiosidad. Así que me salí de esa casa a hurtadillas a revisar aquella propiedad que no quiso la señora que nos quedáramos aún. Todo estaba muy oscuro, pues no había alumbrado. Únicamente nos daba un poco de iluminación la luz de la luna. Al salir de la casa me dirigí a la otra y me asomé por la ventana. Como dije, estaba muy oscuro y casi no veía nada.
pero conforme mis ojos se iban acostumbrando a la oscuridad, alcanzaba a ver algo. Veía en su mayoría escombro y basura, pero algo más llamó mi atención. Sobre el suelo había figuras del niño Dios regadas por una habitación, pero lo que más me sorprendió es que sus cabezas estaban separadas del cuerpo, sus cabezas en un lado y los cuerpos en otro. Aparte que un olor nauseabundo salía del lugar, y había simbología extraña cubriendo parte del suelo. Asustada me fui de ahí, y regresé al lugar a terminar de pasar la noche. Pasaron un par de días cuando finalmente pudimos habitar esa casa. Obviamente todo aquello que vi días atrás ya no estaba. Rápido nos instalamos y mi padre empezó a trabajar la tierra, sembrando y cosechando tomate. A él empezó a ir muy bien en su trabajo, tanto que al parecer algunas personas del lugar no estaban muy conformes con ello, en especial las dueñas del rancho, quienes cada que podían hacían bromas de mal gusto sobre el notable éxito de mi padre en su cosecha, o solo nos miraban con desprecio a la distancia. Realmente algo raro estaba pasando con la actitud de esas señoras. A partir del notable disgusto de ellas es que empezaron a ocurrir cosas muy extrañas en mi familia. Ellos me contaron que habían escuchado cosas raras en la casa durante algunos días. Veían sombras y objetos cambiados de lugar. Esto siguió ocurriendo por un tiempo prolongado. Incluso se lo comenté a mi prima que vivía en el mismo rancho y me dijo que ella y su familia ya estaban acostumbrados, pues en ese lugar siempre ocurrían ese tipo de manifestaciones. Al ser todo eso de forma tan seguida y prolongada, mi familia simplemente no aguantó quedarse más tiempo allí y tomaron la decisión de dejar el lugar cuanto antes. Incluso el trabajo de mi padre se estaba viendo afectado por una mala cosecha, plagas, enfermedades en el ganado y más cosas que no le permitían continuar satisfactoriamente con todo aquello. Así que decidimos marcharnos. Mucho tiempo después, en una reunión íntima que tuve con una de mis primas, ya viviendo en la ciudad, me confesó todo. Aquellas señoras eran conocidas en ese rancho como unas brujas. Nadie quería meterse con ellas, ni siquiera acercárseles mucho, y no era para menos, ya que todos aquellos que lograban tener algún problema con ellas les pasaban cosas terribles. Mi prima me comentaba que nosotros corrimos con suerte, ya que simplemente sus actos mágicos malditos, por así decirlo, hicieron que nos marcháramos voluntariamente de ahí. Pero otras personas no habían pasado por eso. Ellas les habían provocado enfermedades terribles, y más de una persona había muerto. Todo ese núcleo familiar ya estaba enterado de lo que hacían esas señoras, pero nadie decía nada para no verse involucrados en las consecuencias o en lo que ellas pudieran seguir provocando y les afectase a ellos también. Obviamente yo me quedé completamente sorprendida y por fin pude comprender todo lo que había pasado en esa corta estancia, en ese rancho maldito. Hasta aquí el video de hoy. Si tú, como esta persona, tienes una historia similar, como te dije al principio del video, mándala al correo que aparece en pantalla o comenta tus experiencias en los comentarios. Recuerda que subimos contenido muy interesante, teniendo como bandera el misterio, el horror y, ¿por qué no?, algo de humor.